Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los televisores Smart Samsung QLED Q80T de 65 pulgadas con panel VA y el Neo QLED QN85A de 55 pulgadas con panel ADS, que es una especie de IPS o tiene un comportamiento muy parecido. Aquí verán entonces la comparativa en cuanto a algunas funciones Smart más importantes, también la comparativa en cuanto a calidad gráfica con contenido en SDR o rango dinámico estándar y también en HDR o alto rango dinámico. También por supuesto la comparativa o rendimiento en cuanto a videojuegos y el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Los invito entonces para que vean todo el video y así puedan decidir cuál de estos dos les conviene más comprar. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata del QLED Q80T del 2020 a la izquierda de 65 pulgadas y el Neo QLED QN85A de 55 pulgadas a la derecha. Y estas son las últimas versiones de software disponibles hasta la fecha para cada uno, para el Q80T la 2014 y para el QN85A la 1506. Bueno, lo primero que deben saber es que los controles remotos de ambos televisores son levemente diferentes. El de la izquierda del Q80T tiene una leve curvatura que lo hace más ergonómico, pero utiliza baterías desechables, mientras que el del QN85A utiliza panel solar y además se puede cargar vía puerto USB tipo C. En tema de sistema operativo, los dos manejan el mismo, que es Tizen propio de esta marca. En los dos es muy fluido. En tema de almacenamiento, en el Q80T de 3,82 GB y en el QN85A de 3,85 GB. Los dos televisores soportan las mismas aplicaciones populares y no populares: HBO Max, DirecTV Go, Disney Plus, Apple TV, entre muchas otras que pueden variar también dependiendo de cada país o región. La función de compartir pantalla o screen mirroring en los dos televisores es posible, y también por supuesto la función de multiview. Pueden por ejemplo ver una rutina de ejercicios al mismo tiempo en los dos, verse utilizando su teléfono Galaxy con One UI 3.1. Sin embargo, la diferencia es que en el QN85A se puede, además con una cámara Logitech, algunas compatibles hasta ahora, son muy pocas, mientras que en el Q80T no se puede con cámara, solamente con su teléfono móvil, y también por supuesto pueden utilizar alguna otra aplicación de su smartphone. En cuanto a los navegadores de internet, la búsqueda por medio de comandos de voz en los dos está disponible, simplemente que en español aún no en algunos países. En inglés sí funciona muy bien. Los dos pueden reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etc. Simplemente recuerden que en algunas páginas se va a ver más publicidad que en otras, y en algunas los servidores no les van a permitir reproducir el contenido, y por ende en ese caso deben buscar una página web alternativa. Ya en cuanto a la calidad gráfica, empezando por el tema de la uniformidad de los colores grises y el efecto de pantalla sucia o Dirty Screen Effect en los dos televisores es notorio, pero la verdad no lo es tanto en comparación por ejemplo a otros. Es muy poco perceptible, y con contenido normal, así lo decimos de alguna forma, es mucho menos notorio. Ya con contenido con más colores, en este caso con HDR o alto rango dinámico, lo que deben saber es que la cantidad de brillo en nits en el Q80T es de 702, mientras que en el QN85A de la derecha de 1222. Me parece que en el Q80T es más que suficiente para poder disfrutar de una buena experiencia HDR. Sin embargo, en el Q80T en algunas escenas se puede de pronto notar un poco opaco, probablemente sea porque no tiene la tecnología mini LED como si la tiene el QN85A de la derecha. Los colores en ambos se ven intensos, pero se ven más intensos y levemente más saturados en el Neo QLED QN85A de la derecha. Y en temas de tecnologías HDR o de alto rango dinámico, los dos soportan las mismas: HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma y también HDR10 Plus. Tengan en cuenta que ningún televisor Samsung hasta la fecha soporta la tecnología de alto rango dinámico conocida como Dolby Vision.
Con este contenido en SDR o rango dinámico estándar o contenido normal, si lo quieren decir de esa forma, lo principal que deben saber es que la cantidad de brillo en nits en el Q80T QLED de la izquierda es de 407, mientras que en el Neo QLED QN85A de la derecha es de 1156. En ambos casos también me sigue pareciendo suficiente, pero la diferencia aquí ya es más notoria o más perceptible, y también en el tema de colores un poco más intensos o más saturados en el Neo QLED de la derecha. En cuanto a la uniformidad de colores negros de ambos televisores, lo más importante que deben saber es que los dos soportan retroiluminación Full Array, pero el Q80T de la izquierda lo hace con LEDs convencionales, por así decirlo, mientras que el Neo QLED QN85A de la derecha lo hace con la tecnología Mini LED. ¿Qué significa esto? Que en el QN85A tenemos una mayor cantidad de zonas de atenuación local de 576, mientras que el Q80T tiene poco más de 50 zonas de atenuación local. La relación de contraste nativa en el Q80T es de 3042:1 y con el local dimming de 4225:1, mientras que la nativa en el QN85A de la derecha es de 1373:1 y con el local dimming de 1956. Recuerden que el Q80T de la izquierda tiene panel VA y el QN85A de la derecha tiene panel ADS. Así de frente, la verdad es que la uniformidad de los colores negros en ambos televisores luce genial, luce casi igual, de hecho para cualquier ojo y cerebro humano. Pero ya cuando el ángulo de visión es muy amplio, en el Q80T se empiezan a ver estos resplandores y leve efecto clouding un poco morado, pero como tiene panel VA, entonces es recomendado para ver siempre de frente, por ende pues se espera que una persona no lo vea desde un lado, mientras que en el QN85A, como pueden notar, se puede percibir ese blooming amarillento que puede ser molesto para algunas personas. No se nota clouding, o por lo menos no es perceptible, y entonces uno diría que aquí sí habría problema, porque como es panel ADS, sí se espera que tenga buenos ángulos de visión, no solamente con contenido con colores vívidos, sino también con este tipo de contenido con escenas oscuras. Entonces ya saben los pros y los contras de ambos televisores en este apartado de colores negros. Aquí se pueden observar ya entonces los resultados en cuanto a los ángulos de visión de ambos televisores, que son mejores en el QN85A de la derecha porque tiene panel ADS. Sin embargo, cuando el ángulo de visión es muy amplio se puede notar también una leve como opacidad o clouding amarillento, pero es muy poco perceptible y puede variar de acuerdo a cada contenido. Los ángulos de visión son mejores en el QN85A porque los colores lucen menos blanquecinos cuando se empieza a ver desde un lado o ángulo muy amplio. Aquí entonces de pronto alcanzan a percibir ese clouding amarillento que en esta escena es notoria, pero en otras no tanto. En el Q80T tiene una ultra viewing angle layer que se supone ayuda a mejorar un poco sus ángulos de visión, pero la verdad hace muy poco por este aspecto, por ende es más recomendado para ver siempre de frente, que es lo que se recomienda con la mayoría de televisores que tienen panel VA. El manejo de los reflejos es muy bueno en ambos televisores, es mucho mejor en el QN85A de la derecha porque tiene panel ADS y además una altísima cantidad de brillo. En el Q80T de la izquierda también es muy bueno porque a pesar de que tiene panel VA, su Ultra Viewing Angle Layer le ayuda a mejorar este aspecto y además también tiene una relativa alta cantidad de brillo que le ayuda a contrarrestar los reflejos. En cuanto al manejo del movimiento, los resultados son muy buenos en los dos televisores, son casi iguales, no se notan problemas ni de stutter o tartamudeo, ni llorero o vibración, ni blur o borrosidad. Ya saben que en cada uno de los modos de imagen ambos televisores tienen los ajustes de claridad de imagen, que en automático hace muy buen trabajo la mayor parte del tiempo, pero también se puede colocar en personal y mover los parámetros a voluntad, sobre todo cuando el contenido tiene 24 o menos FPS, pero si tiene 30 o más, como ya dije, en automático hace un gran trabajo la mayor parte del tiempo. En cuanto al escalado de imagen, es muy bueno en ambos televisores, es casi igual, pero tengan en cuenta que con contenido de baja resolución 720p UHD, 480p o resoluciones inferiores es digamos que regular, como en casi todos los televisores. En 720p UHD en los dos se nota
una pixelación muy leve, pero es muy tolerable. Ya en 480p y resoluciones inferiores sí que se nota más pixelación y puede ser un poco molesto para algunas personas. A partir de 1080p o Full HD el trabajo de escalado de imagen en los dos es genial. El contenido de hecho parece que tuviera un poco más de resolución, pero tengan en cuenta que no se va a acercar o no se va a mostrar en 4K. Ya en 1440p sí los resultados se asemejan mucho a un 4K nativo y por supuesto los dos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente tengan en cuenta que para reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario las aplicaciones reducirán automáticamente la resolución del contenido para poder mejorar la fluidez. Ya en el apartado gaming, lo primero que deben saber es que los tiempos de input lag en ambos televisores son muy similares. En 4K 60 Hz tanto en SDR como en HDR tienen un rango de entre 9,7 y 9,8 milisegundos, y en 4K a 120 Hz en el Q80T de la izquierda de 5,8 milisegundos y en el QN85 de la derecha de 5,3 milisegundos. Me parece que en ambos televisores estos tiempos de input lag pueden ser más que suficientes aún para aquellos gamers que sean muy exigentes, teniendo en cuenta que se trata de pantallas relativamente grandes. En cuanto a tecnologías gaming, los dos soportan tasas de refresco variables G-Sync, el Q80T soporta FreeSync y el QN85A FreeSync Premium. Los dos soportan modo automático de baja latencia y por supuesto ambos tienen un puerto HDMI 2.1 para los 120 Hz en 4K. Aquí están pudiendo notar que las diferencias en cuanto a la intensidad de los colores son mejores en el QN85A, y la opacidad que ya había mencionado antes y que es un poco más notoria en el Q80T de la izquierda. No es que sea algo exagerado, pero sí está ahí la diferencia, sí se puede percibir más lado a lado junto al Neo QLED QN85A de la derecha. El tema del clouding en los dos televisores es perceptible, pero es un poco más perceptible en el Q80T de la izquierda. El blooming en los dos televisores también es perceptible, digamos que es un poquito más perceptible, aquí sí debo decirlo, en el QN85A de la derecha, y es también levemente amarillento, y esa tonalidad blooming amarillenta aumenta cuando el ángulo de visión es más amplio en el QN85A, y en el Q80T de la izquierda, cuando el ángulo de visión es amplio, se comienza a ver un leve efecto de entre clouding y blooming levemente azulado, pero no es algo así alarmante. Ya cuando en la escena entra más colores vívidos, en ninguno de los dos televisores es tan notorio este tipo de efectos, ni de clouding ni de blooming, o por lo menos son muy tolerables. Jugando este Resident Evil 7, la primera diferencia que es muy perceptible es que en el Q80T se nota, digamos, que un poco más de claridad, o que en las partes, en las habitaciones con mucha oscuridad, se notan más cosas alrededor, mientras que en el QN85A Neo QLED de la derecha es como si se pudieran apagar más luces LED o más luces mini LED en este caso, y por ende se mostraran zonas más oscuras, como si la experiencia de terror fuera un poco más inmersiva en el QN85A. Pero en el Q80T no es que sea algo malo, simplemente que se ven más cosas, y de hecho a algunas personas les puede gustar más o lo pueden valorar más, sobre todo aquellas que tengan dificultades para ver en este tipo de escenas, o que simplemente necesiten sí o sí ver más cosas con escenas que tengan muchas partes oscuras. En cuanto a la representación de colores, como muchos ya saben, la tecnología QLED y Neo QLED, una de las principales características es mostrar algunos colores con mucha intensidad o saturación. No digo que sea algo malo, simplemente hay que mencionarlo. A algunas personas les gusta, hay otras quienes prefieren colores más naturales. Aquí los colores verdes se notan muy intensos en ambos televisores. De pronto en el Q80T se notan en algunas partes como levemente amarillentos, mientras que en el QN85A probablemente se pueda decir que son colores verdes más uniformes si lo vemos de esa manera. Y en cuanto a los tiempos de respuesta, en el Q80T de la izquierda es de 10,2 milisegundos el 100% del tiempo, y en el QN85A de 10,5 milisegundos. En ambos casos me parece que es muy bueno. Tengan en cuenta que un tiempo de respuesta bajo permite que los píxeles cambien de un color a otro más rápido, y esto ayuda a mejorar el tema del manejo del movimiento y la fluidez.
En cuanto al calentamiento en pantalla, aquí sí debo decir que al acercarse a la pantalla del Q80T se siente un poco de calor, que puede ser de pronto molesto para algunas personas. Probablemente también sea porque es 10 pulgadas más grande, puede alcanzar hasta 42 o 43 grados Celsius en algunas partes de la pantalla, y el QN85A en algunas partes alcanza entre 40 y 41 grados Celsius, pero la mayoría del tiempo tiene un promedio de 39 grados Celsius, y al acercarse a su pantalla no se siente tanto calor como en el Q80T. Ya para ir terminando, debo decirles que al final de este video van a poder ver y escuchar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. En ambos casos, tanto en los tamaños de 55, 65 y creo que también los de 75 pulgadas, tienen una potencia de 60 watts. La verdad, a mí me gustó un poco más el rendimiento del sistema de sonido del Q80T, pero ahorita más adelante lo van a poder juzgar. Los dos soportan las mismas tecnologías de sonido, canal de retorno de audio mejorado y también Dolby Atmos y Dolby Digital, pero solamente a través del uso del puerto HDMI, que tiene el soporte para canal de retorno de audio mejorado o EARC. Ya entonces, si a mí me preguntaran cuál de los dos deberían comprar, yo les diría que el Q80T podría ser una opción más inteligente por el tema de ser más económico. Por ejemplo, en este momento aquí en Colombia, no sé en sus países, pero aquí en Colombia el Q80T de 65 pulgadas y el QN85 de 55 pulgadas, los dos que están viendo en este momento, tienen un precio casi igual de aproximadamente 4.400.000 pesos colombianos, que al cambio vienen a ser más o menos unos $1.140. Por supuesto, puede variar dependiendo de cada tienda. Ya ustedes pudieron ver las ventajas y desventajas de cada televisor en cuanto a calidad gráfica, en cuanto a funciones Smart, y ahorita van a poder juzgar el sistema de sonido de los dos televisores para que así ya se puedan decidir cuál de los dos les parece una mejor opción de acuerdo a para qué los vayan a utilizar. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que activen la campanita de notificaciones y que me apoyen por medio de Patreon si les queda fácil. Así me pueden ayudar a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.